Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? Arrancando este martes fresquito, volvimos al frío, preparándonos a seguir con este fresquete por un tiempito más. Pero bueno, nada, alegría, alegría, a no quejarse, a agradecer que nos levantamos cada mañana, que respiramos. Y bueno, que estamos enamorados de la vida, por lo menos en mi caso, hoy estaba enamorada de la vida. Le contaba a Elvio que venía caminando por 18 de julio y voy por ahí tranquila y en eso presto atención a la librería de Bookshop, a la vidriera de Bookshop y ahí encuentro mi libro, estaba expuesto en la vidriera, así que muchas gracias a toda la gente de Bookshop por poner este libro en vidriera, porque habla bien de ustedes, además de que quien pasa por esas vidrieras y quien está ahí relojeando a ver qué va a leer, cuál será su próximo libro, lee ahí muy fuerte, ama a quien piensa en el aborto, ¿no? Guía para despertar conciencias, acompañar y sanar. ¿Y qué se le pasará por la mente, ¿no? A esa persona que está caminando y de repente ve ese título, ¿no? Esas palabras tan fuertes, ama y aborto, unidas. Son palabras que contrastan, pero en este libro se unen y en este libro acompañan y despiertan esa conciencia. Entonces frenamos, entramos y le pedimos a la persona que trabaja en la librería, ¿no? ¿Me dejas ver? Y llego a la parte de atrás, ¿no? Y veo en la parte de atrás esta explicación del libro, ¿no? Donde dice: este libro ofrece una mirada cercana, sencilla y accesible sobre el embarazo vulnerable y el aborto. Está pensado para quienes atraviesan esta situación, para quienes acompañan a alguien cercano o para quienes quieren comprender mejor, con respeto, sin prejuicios, también para quienes han vivido esta experiencia en silencio y con dolor y necesitan empezar a sanar, encontrar alivio y sentirse acompañadas. No juzga ni impone. Informa, orienta y da herramientas reales para elegir con libertad. Dirigido a jóvenes, adultos, docentes, profesionales de la salud y a cualquier persona que quiera contar con fundamentos sólidos para acompañar, dialogar o simplemente comprender este tema con sensibilidad y claridad. Tan fácil de leer que puede dejarse en un buzón, en una sala de espera o regalarse de forma anónima, porque a veces un libro puede abrir una conversación que parecía imposible. Breve, directo, humano, un libro que puede marcar la diferencia. No sé si lo ven, al libro, la tapa, acá pueden ver, el libro la verdad que es muy fácil, es muy cómodo. Es muy liviano también. Quienes les gusta leer por ebook, en Kindle o en alguna tablet, sepan que pueden encontrar el libro, ya está en el formato ebook, se puede comprar por Amazon. Y bueno, está en todas las librerías, está en Lea, que fue quien lo editó, en Bookshop, en Avista, en muchísimas librerías ustedes van a poder encontrar este libro. Ahora después les voy a ir dictando esos lugares donde lo pueden encontrar. Pero bueno, fue muy linda noticia encontrarme con el libro en la vidriera y bueno, y pensar en todas esas personas que están en busca de respuestas. Y hoy los invito, vamos a llevar el programa adelante a pedido del público, para responder esas preguntas, ¿no? Para hablar un poquito más del libro. Entonces vamos a estar en vivo, como siempre. Nos pueden hacer llamadas telefónicas al 2903-0094, repito por las dudas, 2903-0094, o por SMS o WhatsApp al 095 860-333. Repito por las dudas, 095-860-333. Y ya tenemos alguna que otra pregunta que van llegando al WhatsApp. Mientras tanto, no se olviden de que, como siempre, esta radio se mantiene viva gracias al aporte de cada uno de ustedes. Ustedes pueden encontrar por la página web de radiomaria.org.uy, esa manito que tiene ese corazón, hacen clic ahí y van a poder encontrar todos esos colectivos de Hábitat, Red Pagos
o por las cuentas de caja corriente en dólares o caja de ahorro en pesos del Scotiabank, y también por Antel mensualmente o por única vez están sus números de teléfono. No se olviden que el aporte de cada uno de ustedes hace que esta radio se mantenga viva, que llegue a todos ustedes, porque esta radio no tiene comerciales, no tiene ningún otro aporte más que el de cada uno de sus oyentes, de los voluntarios, de quienes hacemos posible esta radio, porque así nuestra Madre del Cielo lo quiso. Así que bueno, nada, sepan que vuelven para no pasarles todos estos números, que es más difícil que puedan anotar, pero entran por radiomaria.org.uy y van derecho a la manito con el corazón para donar. Vamos a ir al primer mensaje. No me dice el nombre, pero dice: quisiera preguntarle a Lucía cómo podemos abordar a una chica embarazada cuando está confundida y que va por mal camino. Qué buena pregunta. Ahí está el nombre, Cintia. Bueno, Cintia, muchas gracias por tu pregunta, y la verdad que el libro lo dice. Obviamente no vamos a ir al libro cuando estamos con esa persona. Está bueno leerlo antes para tener todos esos fundamentos. Pero primero y principal, mirar a los ojos a esa persona, a esa mujer que está embarazada, confundida, desolada, angustiada. Y ella no sabe que va por mal camino en realidad. Ella quizás el único camino que conoce es el camino del IVE, del aborto, de pasar por esa mal llamada interrupción voluntaria del aborto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta que le falta información y que a raíz de esa falta de información ella no está siendo del todo libre y está tomando una decisión sin ser libre, sin información, sin formación, sin formar esa conciencia. Quizás nadie no te tuvo a vos, Cintia, enfrente para hacer esa pregunta, entonces vos sos ese instrumento que probablemente ya hayas leído el libro, y si no lo leíste, recomendárselo, primero y principal, o regalárselo, dejárselo en su casa, en un buzón, en el auto, en el trabajo. No sé, ser inteligentes, ser astutos y regalarle este libro sin remitente o no, ¿no? Y bueno, y si no tenemos esa información, ya el solo hecho de sentarnos y estar presentes, escuchar con amor, con respeto, ¿qué te pasa? ¿Por qué crees que no podés llevar este embarazo adelante? ¿Cuál es tu situación en este momento? Yo siempre trato de imaginarlas con esa mochila de piedras bien cargadas que la lleva o encorvada o como para atrás, que apenas pueden caminar, y invitarlas a poner esa mochila en la mesa, ¿no? Y empezar a sacar cada piedra. Cada piedra pesada tiene una explicación, tiene un problema, tiene una angustia, tiene un dolor, tiene una herida que viene quizás arrastrando durante décadas, durante años, y vamos sacando esa piedra y vamos conversando sobre esa piedra. Vamos trayendo ese dolor o trayendo ese problema, esa situación a la mesa, a la conversación. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos vaciando esa mochila. Cada mujer tiene su mochila de piedras. Podemos llamarlo mochila de piedras, o quienes creemos en Cristo podemos llamarlo nuestra cruz, ¿no? Que nos toca cargar y que nos toca llevar adelante. Y bueno, vamos cargándola, pero en compañía. Y en ese momento, Cintia, o la persona que está hablando con esa mujer, es esa compañía, es ese apóstol, es ese que va a ayudar a llevar esa cruz a cuestas y a alivianar ese peso, ¿no? Y entonces vamos encontrando, porque todo tiene una salida, todo problema tiene solución, nada es imposible, mucho menos con ayuda de Dios, con ayuda de una amiga, con ayuda de una persona que está dispuesta a colaborar, a ayudar, a acompañar. Entonces, de a poquito vamos ablandando, aflojando, sacándole el peso a esa mochila para llevarla. Y el solo hecho de tener a una persona nos vislumbra el famoso no estás sola, porque ya no estás más sola. Hay alguien que está ahí, que te está escuchando, que te está acompañando
y que quiere estar cerca tuyo y ayudarte. Y además, Cintia, o quien haya leído este libro, se haya formado e informado, tiene esas herramientas, esas opciones para salir adelante, como por ejemplo la adopción, que es una gran opción, porque estamos dando la vida y no nos estamos lastimando ni lastimando a nuestro hijo. Y además estamos regalando amor a quienes quizás no pueden tener hijos. Entonces, la adopción es una gran opción. Y después hay redes, hay fundaciones. CEPRODI es una gran fundación que ayuda a la mujer con embarazos vulnerables a sacarla adelante, con dignidad, formándola, empoderándola, pero empoderándola como Dios manda, ¿no? Ese falso empoderamiento femenino que no ayuda en nada, sino que está, acompaña, guía, transforma, forma a la persona. Entonces está Madrinas por la Vida también, es ese acompañamiento, es esa dignidad que nos regalan todas esas mujeres que trabajan día a día para sacar adelante a la mujer, a la familia. Está el Centro de Ayuda a la Mujer, que también trabaja en red y trabaja para sacar a la mujer adelante. Y entonces realmente estamos siendo libres de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos información, tenemos formación, tenemos opciones y nada es imposible, mucho menos acompañadas como una amiga como Cintia, que se puso a disposición y nos ayudó y nos acompañó y se preocupó por mí, por mi momento, por mi angustia, por mi soledad, por ese miedo a no poder encontrar esa salida y a no encerrarnos, y ella estuvo ahí presente. Entonces, Cintia, la pregunta se responde con tu preocupación. El solo hecho de vos formular esta pregunta de cómo abordar a una chica embarazada cuando está confundida y que va por mal camino, ya te responde, porque tu preocupación por esa mujer ya es muchísimo. Vos no sabés todo lo que estás haciendo por el solo hecho de querer formarte e informarte para poder acompañar a una mujer que está en soledad. Así que ya vas por buen camino. El preocuparte y amar a quien piensa en el aborto ya es muchísimo. Así que nada, a regalar el libro, a formarse, a leerlo, a instruirse, a tener esos fundamentos para poder regalarlos. Y bueno, escuchar también este programa. Los programas quedan grabados en YouTube, en Facebook, en Radio María Uruguay, también en Spotify, en Juntos por la Vida. Y bueno, formarse y no cansarse de formarse, porque como hoy decíamos nosotros, hoy es Simón y Judas, Simón y Judas, ¿no, Elvio? Es hoy Simón y Judas. Hoy somos apóstoles nosotros y tenemos que llegar a todos los que lo necesitan siendo apóstoles de Cristo. Así que gracias, Cintia, por tu pregunta. Vamos por otra pregunta. A ver. Hola, Lucía. ¿Cómo llegás a escribir el libro y nos contás un poco sobre tu experiencia en el abortorio en México? Bueno, acá está Agustín preguntando. Bueno, ¿cómo llego a escribir el libro? Bueno, el libro lo llevo a escribir de la misma manera que yo paso a vivir esta experiencia. Cuando yo embarazada de mi quinto hijo, yo tengo 4 hijos, Sofi, Tiago, Heidi y Sofi, con mi marido Agustín, que tanto amo con toda mi alma, y quien me apoya y me acompaña, yo llego a escribir el libro porque vivo la experiencia de tener un embarazo y de perderlo a las 10 semanas de vida. Yo voy a la ecografía en un momento que estoy con pérdidas, y en esa ecografía con mi marido, con Agustín, me dicen el corazón no tiene latidos. En ese momento de tristeza, de angustia, de abrazo, de contención, vamos al ginecólogo. El ginecólogo nos dice por primera vez la palabra que yo después pasé a repetir todos los días de mi vida y con la que estoy muy peleada y le voy a dar batalla siempre, que es misoprostol. Me dice que, bueno, tenía 2 opciones. Una era expulsarlo naturalmente y que la naturaleza actúe, y la otra era tomar ese misoprostol que genera las contracciones para expulsar ese bebé.
decidimos con Agustín de seguir adelante naturalmente y bueno, empiezan esas contracciones y termino expulsando este bebé en el baño de mi casa. Y la verdad que me hubiese gustado saber, y yo lo cuento en el libro, me hubiese encantado saber eh, que lo podía hacer quizás sobre una mantita, sobre algún lugar y no en el water, no en el inodoro, ¿no? Entonces, porque después yo apreté ese botón y si bien yo no sabía y no me siento culpable porque no lo sabía, me hubiese gustado saber de hacerlo sobre una mantita y después enterrarlo en el jardín de mi casa o en algún lado, ¿no? Porque no deja de ser un hijo. Y como todo duelo, uno quiere tener un cierre y muchas veces ese enterrar a nuestro bebé, cerrar ese duelo, es ese entierro, ¿no? Entonces, nada, eh, lamentablemente, bueno, es lo que me tocó vivir, lo acepto, pero me empiezan a generar todas estas preguntas, ¿no? ¿Cómo la gente sabe o no sabe de todo esto? ¿Cuánta información hay vagando por el mundo sobre todo este tema? Y bueno, y ahí es cuando esas primeras noches post pérdida de Simón, mi hijo que está en el cielo y que es el que hoy me hizo trabajar en esta misión de la defensa por la vida, me hago la pregunta, ¿cómo es posible que una mujer que pasa por todo lo mismo que pasé yo de perder un hijo y de expulsarlo, pueda seguir, y que lo haya provocado, pueda seguir con su vida, indiferente o no? Entonces esa pregunta no deja de darme vueltas y desvelarme y decir, no es posible que una mujer que haya pasado por todo esta experiencia de expulsar a un hijo, habiéndolo provocado, pueda seguir con su vida normalmente. Yo estoy segura que algo queda en esa mujer y en ese hombre, ¿no? Entonces esa pregunta me lleva a investigar y bueno, y llego al Centro de Ayuda a la Mujer y me empiezo a formar y empiezo a trabajar. Y bueno, y como decía ahí, nos contás un poco de tu experiencia en México. No quiero spoilear mucho porque está en el libro y si les cuento todo no lo van a leer, pero estuve en ese congreso en México donde fui a formarme para defender la vida con fundamentos bien firmes como corresponde. Nos llevaron a un abortorio y vivimos la experiencia de estar en un abortorio, estar en esa cola esperando para abortar, ¿no? Y nuestra idea era captar mujeres para ayudarlas, ¿no? Para darles esta información y esta respuesta. Y bueno, y en uno de esos momentos, no se los voy a contar todo, logramos sacar una mamá del abortorio y hoy esa mamá tiene a su hija de 6 años que se llama Valentina, pero toda esa experiencia vivida esa mañana, esa madrugada en el laboratorio, vale la pena leerla y entenderla. Imagínense lo que es volver de México con la experiencia de haber salvado una vida, ¿no? Sacar una madre de las garras del demonio y no solo salvamos la vida de esa bebé, de Valentina, sino también de esa mamá que estaba entregando su alma al demonio, ¿no? Porque eso es lo que iba a hacer. Sin conocimiento estaba perdiendo su alma, ¿no? Matando a su propio hijo. Así que fue una experiencia increíble, espectacular, que no me voy a olvidar nunca más, porque además fue la primer bebé que conozco los frutos, porque no siempre vemos los frutos de nuestro trabajo. Y esa vez no solo me llevé un gran abrazo y un gracias enorme de esa mamá, sino que además sigo el crecimiento y cómo va creciendo Valentina y cómo va Sara, su mamá, viviendo con alegría la vida que le tocó vivir, ¿no? Habiendo dicho sí a la vida. Así que gracias, Agustín, por tu pregunta. Te mando un beso muy grande. Y buenos días, tenemos otro mensaje de Florencia. Buenos días, mando una pregunta para cuando esté Lucía Mesones, acá estoy. ¿Por qué nos aconsejás leer el libro? Y bueno, por todo esto que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Por la necesidad de informar, porque la gente no sabe lo que está pasando en el aborto, lo que está pasando en nuestro país, ¿no? La gente tiene un embarazo inesperado y ¿qué pasa? Va inmediatamente a
pedir el IVE, el mal llamado IVE, interrupción voluntaria del embarazo, porque no lo esperaba, porque no está viviendo una situación como ella merece vivir o cree vivir o necesita vivir. ¿Y qué pasa? Toma la decisión, la equivocada decisión y la desinformada decisión de seguir adelante con un aborto. Y no sabe lo que va a vivir. Nadie le explica a ese equipo interdisciplinario que debería informarle lo que va a vivir en soledad, en su casa, con contracciones, con dolor, expulsando ese hijo. No está preparada para vivir y menos que menos para ver lo que va a expulsar. Y una vez que vea lo que va a expulsar, no hay vuelta atrás. No puede retroceder. Hemos recibido ese llamado de ¿cómo hago para metérmelo de vuelta? Y no hay vuelta atrás. Y es injusto que las mujeres crean que la única decisión que tienen es la de abortar, la de interrumpir el embarazo, mal llamada IVE. Todas las mujeres somos fuertes. El verdadero empoderamiento de la mujer es poder llevar nuestros problemas, salir adelante, cargarlos y seguir con la vida como Dios manda, como corresponde. Y si no creen en Dios, es la naturaleza. Estamos hechos para parir, para tener a nuestros hijos. Y si el hijo vino es porque se tiene que quedar. Y por algo vino. Y no es para arruinarnos la vida, es para alegrarnos la vida. Y es una bendición poder quedar embarazadas. Entonces, la pregunta de Florencia, ¿por qué se nos aconseja leer el libro? Porque nos regala todos esos fundamentos para defender la vida. Por supuesto que yo la defiendo desde Dios, que es quien me puso en esta misión, desde mi Madre del Cielo, la Virgen María, que es la que me ayuda y me acompaña y me cubre con su manto. Por supuesto que sí, pero esto es algo humano. Por lógica humana, estamos hechos para concebir, para llevar ese hijo en nuestro vientre, para parirlo y para criarlo. Y si no podemos hacerlo, lo damos en adopción, pero no lo matamos. Porque matar a tu propio hijo no te va a dejar indiferente. Porque no es natural, vas contra natura, vas en contra de la naturaleza. Lo mismo le digo a esos padres. No hay que lavarse las manos como Poncio Pilatos y decir, bueno, es su cuerpo, su decisión. Primero que todos sabemos que no es su cuerpo, es otro cuerpo dentro de su cuerpo. Y segundo, que sea ley no significa que esté bien, ya lo hemos hablado esto. La marihuana es legal y no por eso estamos todos consumiendo marihuana. Sabemos que no está bien. Entonces, los hombres, por naturaleza, tienen ese instinto de protección, de protector y de proveedor, y en el momento que me lavo las manos porque es su cuerpo, su decisión, el hombre pierde ese instinto protector y proveedor natural que le genera engendrar un hijo, que su pareja, su mujer, lleve un hijo en el vientre. Entonces el hombre también sufre esas secuelas posaborto. Que las esconda, que las niegue, que las bloquee, no significa que no las sufra. La secuela de la negación y el bloqueo es una secuela. Están las adicciones, están las drogas, el alcoholismo, la promiscuidad. Entonces, como yo no cumplí, no sentí con mi instinto protector y proveedor de mi familia, la virilidad del hombre se pierde y entonces voy y la busco, ¿no? Entonces, les aconsejo leer el libro por eso mismo, ¿no? Porque en este libro hablamos de todo esto, de la importancia de hombres y mujeres de todas las edades, de que aprendan y que sepan de qué se trata defender la vida con fundamentos.
reales. Podemos, por supuesto, conectarlos con Dios y podemos perfectamente no hablar de Dios y plantarnos en nuestros fundamentos sin hablar de Dios. Obviamente a Dios lo tenemos siempre dentro nuestro, ¿no? Los que creemos en Dios, pero... ¿Y a quién se lo regalarías? Bueno, yo se lo regalaría a todo el mundo. Me parece que todo el mundo tendría que tener este libro. Todo el mundo debería tener este libro porque es una herramienta más. No perdemos nada. Quizás muchos ya saben todo lo que dice en el libro, pero por ahí leer algunos testimonios les suma para sus fundamentos. Hay muchos testimonios en el libro y quizás les suma eso. Quizás todo lo que yo les digo no les parece o no les parece wow, pero les sirve para alguna persona específicamente, no sé. Pero se lo regalaría a todo el mundo. Me parece que todo el mundo debería tener los fundamentos a mano. Vamos a ver otra pregunta para el programa. ¿Qué tal? Para el programa de Juntos por la Vida. ¿Tienen experiencias para contarnos de haber ido a centros educativos de adolescentes a dar charlas? En caso afirmativo, ¿cuál es la apertura de los jóvenes a hablar del tema y el interés? ¿Recomiendan que se genere una corriente de charlas en centros de educación cerca del tema? Totalmente, Ali, ¿no? Totalmente, sí, tenemos experiencia. Yo voy mucho a centros educativos de adolescentes a dar charlas y es increíble el resultado que dan. Es una charla que dura 1 hora y 15 minutos. Es una presentación audiovisual muy simple, muy rezada. No nombramos a Dios dentro de la presentación, pero bueno, depende de la institución educativa si así lo permite. Es increíble porque yo siempre digo que al final se guardan las preguntas para el final, ¿no? Y ya lo he comprobado. Y cuando termina la charla y digo, bueno, es momento de preguntas, quedan todos quietos, estáticos, no sé, frisados, con la boca abierta, como en shock. Y estoy hablando no solo de adolescentes, estoy hablando de gente mayor. Y quienes estuvieron en la charla lo pueden decir, ¿no? Porque es lo que me hubiese pasado a mí cuando escuchaba esta charla por primera vez. Qué poco sabemos del tema y qué fácil cómo lo llevo. Y no lo llevo porque a mí se me ocurrió. Fue tan rezado que fue el Espíritu Santo que nos fue guiando y fuimos preparando esa conferencia para que llegue a los corazones, porque de nada sirve convencer. Tenemos que formar esas conciencias y después con libertad cada uno toma su decisión y toma y forma sus fundamentos para defender la vida a su manera. Entonces, la verdad que es espectacular. Yo agradezco cuando me abren las puertas. No es fácil que abran las puertas, vamos a ser sinceros. Duele bastante la cerrada de puertas en la cara, pero bueno, golpear un poquito las puertas. Creo que me invitaron 1 o 2 veces a dar una charla. Todas las demás veces que di charla fue porque golpeé puertas. Tampoco ahora con el libro hay muchas puertas abiertas, pero bueno, nada, de a poquito y sin bajar los brazos, hay que seguir generando el interés para hablar de este tema, para llegar a todos, ¿no? No es solo jóvenes, porque los adultos también somos esos instrumentos y hacemos llegar la información. Y a veces una abuela, una vez di una charla a un grupo de abuelas de Los Rosales que estaban tejiendo y que además tejen para esos bebés que necesitan de esas ropitas. Y las abuelas son también esos instrumentos, porque muchas veces los nietos saltean a los padres porque tienen una afinidad y un amor y una simpatía por la abuela que sabe que es más cómplice, y entonces la abuela necesita tener toda esa información, porque la abuela también a veces por falta de información o porque es mi cuerpo, mi decisión, porque le llegó esa frase o porque es legal, cree que está haciendo un bien y está ayudando a su nieta, y lo que no sabe es que además de no estar ayudándola, sino que le está creando el peso y el dolor más grande que va a acarrear toda su vida, la de terminar con la vida del hijo y en este caso de su bisnieto, ¿no? Y la abuela también va a sufrir esas secuelas por haber sido cómplice. Y no por maldad, sino por falta de información. Entonces, la importancia de formar a todo el mundo es urgente, porque la gente no
tiene información, no sabe todo lo que debería saber. Y el Estado se aprovecha de esa falta de información y el aborto es un negocio. Entonces es más fácil que todas las mujeres pasen por un aborto. Y recuerden que van más de 11.000 y pico de abortos anuales en Uruguay y solo tenemos 29.000 nacimientos. Uruguay está desapareciendo, así que pongámonos a trabajar. Así que tal cual, Ali, la experiencia es increíble y además me ha pasado, hay algo re lindo, voy a contar una experiencia, un testimonio. Hay una chica que está en la universidad y que escuchó mi charla hace 5 años en el liceo. Esta charla fue virando, ¿no? O sea, se fue como acomodando, pero ella la escuchó una de las primeras charlas cuando estaba en el liceo y me dice, y me llama para agradecerme porque había tenido una compañera de la universidad que había pasado por la experiencia del aborto, ya había pasado, pero estaba desesperada por esa ayuda del dolor, ¿no? De la sanación, de transformar ese dolor, ¿no? Entonces, que gracias a todo lo que ella había aprendido en la charla que yo le había dado en el liceo, ella había podido ayudarla y acompañarla y brindarle herramientas para poder sanar este dolor y trabajar este dolor. Que cada imagen de la presentación le había quedado grabada en la mente. Pero lo más alucinante es que me llamó por teléfono para agradecerme. Y ella me dice, deberías dar esto en todos los liceos. Y me nombra uno de los liceos que ella había ido y me dice, deberías darla en tal liceo. Y yo le contesto, la verdad que sí, en ese liceo que vos me decís, yo ya toqué la puerta varias veces, pero no me las abren. Y me dicen, yo me voy a encargar. Qué increíble, ¿no? Esta joven universitaria que se puso la batalla al hombro y dijo, yo me voy a encargar. Y así fue. Y ya di 2 charlas en ese liceo gracias a la intervención y a su testimonio, ¿no? A lo importante de formar e informar en todos los centros de educación sobre este tema. Así que, y seguir, ojalá que en las bibliotecas de los liceos, de las universidades, en centros educativos, esté este libro. Y quienes están a favor del aborto y están escuchando el programa, dense la oportunidad de leerlo. No sean cabeza duras, lo digo con amor. Dense la oportunidad de leerlo, porque a veces, como yo estudié también a quienes están a favor del aborto y el por qué, para intentar entender su postura, vengan de este lado y escuchen el por qué y por qué pensamos de esta manera y por qué defendemos la vida. Habla bien de ustedes, habla bien de la formación que quieran tener. Así que ánimo, los invito y quienes quieran que sigamos dando estas charlas, nos escriben a @formemosconciencia o aquí a la radio y vamos a trabajar por el reino, vamos a seguir dando las charlas. En las charlas podemos, como les dije al principio, nombrar a Dios o no. Eso depende de cada uno. Si quieren que la charla sea específicamente sobre el aborto y no metemos a Dios en el medio, fantástico. Y si no, gloria a Dios, porque en realidad Él es el que nos guía. Seguimos con otro mensaje de Verónica. Buenos días, Lucía. Leí tu libro, muy buenos los testimonios que compartís al final. Y muy bueno que tenga las cifras estadísticas para ver cuántos abortos se hacen por violación o riesgo de vida de la mamá, que fue bandera de la campaña para legalizar la ley. Saludos, Verónica. Y bueno, y también hoy Verónica también me comentó que venía en el ómnibus leyendo el libro y que la persona que se le sentó al lado leyó la tapa de ese libro y que no podía creer cómo surge de la nada esa conversación, ¿no? No, bueno, pero yo estoy a favor, pero ¿por qué? Y entonces Verónica, como ya había leído el libro y lo estaba releyendo, dedicó todo ese viaje a su trabajo hoy de mañana, hablando sobre este tema y bueno, y regalando esos fundamentos. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que genera solo la tapa del libro ya es muchísimo, porque no confronta, es ama a quien piensa en el aborto. Así que gracias, Vero, por tu mensaje y porque previo a este mensaje me habías escrito contándome
la experiencia que habías vivido en el ómnibus hoy yendo al trabajo. Y sí, en el libro están todos esas estadísticas y la verdad que vale la pena tenerlas a mano porque son fundamentos, ¿no? Para seguir defendiendo la vida. Vamos a otra pregunta de Flor. Buen día, me gustó mucho leer el libro. Muy completo, con información científica real y verdadera. Pregunta para Lucía. Al escribir el libro y ver la cruda realidad que se vive en torno al mundo del aborto, ¿no sentiste impotencia? La impotencia la sentí cuando vivo, cuando trabajo en realidad. El libro lo que hace es eh, sacarme el peso de esa impotencia, ¿no? Es como poner manos a la obra, no al contrario, no sentirme impotente, sino trabajar para informar, ¿no? Porque la cruda realidad yo la vivo en la calle, la vivo en el trabajo, la vivo en la fundación, la vivo con las madres que atendemos, con los hombres y las mujeres que sufren la herida del aborto. La cruda realidad la vivimos día a día. El fin de semana, el viernes estuvimos, o ya me perdí, el jueves me parece que fue, estuvimos formando conciencias en la esquina del Pereira Rosell, que muchas veces nos paramos en lugares donde se realizan los mal llamados IBE, para informar, ¿no?, a todas esas personas que entran a realizarse un IBE con falta de información. Y bueno, y entre un montón de testimonios muy lindos, muchos donde sembramos esa semillita, ¿no? Para que se lleven la información y para que puedan formarse e informar y tomar una decisión con libertad, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bueno, se fueron acercando, ¿no? Y en un momento se acerca un matrimonio muy jovencito, ¿no? Y ella estaba con una panza y medio como que miraban de reojos y yo que soy bastante lengua suelta y que me gusta hablar, le digo, ya estás casi en el horno, sale con fritas en cualquier momento, esa panza van a ser. Y le digo, y nos presentamos, ¿y qué hacen? Y les contamos, y qué lindo, nosotros estamos, por supuesto, a favor de la vida. Y le digo, ¿qué número dijo es? Y me dice, ¿es el primero? Le pregunto, porque era jovencita. Y me dice, es el 10º. Le digo, ¿cómo el 10º? Pero qué maravilla. Y ahí nos pusimos a charlar. Bueno, ahí grabé un videito que en breve lo estaremos subiendo a Formemos Conciencia, porque un testimonio increíble. Él tenía 35 años, ella 34, estaban juntos, padres de 10 hijos, defensores de la vida. La verdad que un milagro, un sí a la vida inmenso y un ejemplo, ¿no? Y además que están poblando Uruguay, así que una felicitación enorme, nos quedamos charlando un rato largo y nada, ahí se fueron unos grandes defensores de la vida, con hijos para formar, así que nada, les mando un abrazo si están escuchando y en breve vamos a estar subiendo ese testimonio a @Formemos Conciencia. Y bueno, mientras estábamos ahí surge un pedido de ayuda de una mujer que estaba en la emergencia del Pereira. Imagínense, ¿no? Ahí en la esquina trabajando, ¿no? Para informar sin que nadie nos haya llamado y de repente te llaman y suena el teléfono que había una mujer que estaba en riesgo de aborto en el Pereira. Nos fuimos del Pereira abrazados con esa mujer la semana pasada. La acompañamos a una ecografía, su bebé está en perfectas condiciones y gloria a Dios, ¿se dan cuenta? El solo hecho de estar ahí en la esquina del Pereira y que a través de pim pam pum, porque fue increíble cómo llegaron a tener mi teléfono, entre ellos me nombran a Lorena Quintana también, me dice, no me lo dio Lorena Quintana, pero a través de pim pam pum llegaron a mí. Yo tenía una riñonera, en la riñonera tenía el celular estaba en silencio, pero vibró. La verdad que en esos momentos no soy de atender el celular, atiendo y veo un número de teléfono que no conozco, menos que menos hubiese respondido, pero algo me decía que había que contestar. Y cuando contestan, una madre desesperada diciéndome, mi hija está en el Pereira con riesgo de aborto, de querer abortar, ¿no? Y manos a la obra, saludo a Nadine que estaba en la mesa y le digo, Nadine, te quedás acá solita. Ahora viene tu equipo que venían Vicky y Priscila también a trabajar. Le digo, pero vuelo al Pereira y la verdad que nos fuimos
con esa mamá abrazados y hoy esa vida sigue y cómo hay que responder, ¿no? Y estar atentos y escuchar todos eh, esos mensajes, ¿no? Y esa cruda realidad, ¿no? Con lo que decíamos recién, lo que escribía Flor en el mensaje. La cruda realidad se vive no al escribir el libro, sino al vivir, al trabajar por el reino, a ponernos al servicio del prójimo, a amar al prójimo y a responder a ese llamado. Dios, ¿dónde me querés? ¿Cuál es la misión en mi vida? Te respondo, te respondo. Salto de la cama. Me cuesta salir con frío, con lluvia. No importa, salgo y trabajo para el reino. Me cuesta atender ese celular, lo atiendo y voy a trabajar. Así que ánimo que la cruda realidad se palea, se trabaja y se termina trabajando y sirviendo al reino. Otro mensaje, no leo quién, pero Lucía, gracias por tu trabajo incansable, eres un ejemplo para todos. Todos somos ejemplos, muchas gracias. Yo lo hago de mil amores, Dios me puso esta misión que amo, que soy una apasionada y que gracias a Dios trabajo con un equipo enorme que trabajamos codo a codo y que esto lo sacamos adelante. Yo soy la cara visible y la máscara rota hablando de todo este tema, pero la realidad es que somos muchísimos que trabajamos y bienvenidos todos los que quieran trabajar, ¿no? Porque eso es responder a nuestra misión, ¿no? Si lo sentimos, lo rezamos y estamos pendientes de qué querés Dios en mi vida, en qué te puedo ser útil. Y si ser útil es trabajar en el roperito de las donaciones para ayudar a las madres, gloria a Dios, ese es tu don, ese es tu talento y lo ponemos al servicio, así que a trabajar. Vamos a otro mensaje. Florencia, felicitaciones Lu Mesones, muy importantes tus testimonios. Gracias Flor. Pero bueno, yo lo que digo siempre, ¿no? Felicitaciones, no sé, es más para gloria de Dios, es poner al servicio, al trabajo. Y bueno, nada, seguir sin cansarse, seguir sirviendo, seguir amando lo que hacemos y seguir amando a quien piensa en el aborto, ¿no? Ponernos en el lugar de las mujeres, de los hombres que sufren esta herida, que están solos, que se sienten angustiados y que nada, que necesitan sanar, que necesitan que alguien los ayude a cargar esa cruz, a cargar esa mochila de piedras y alivianar y poder salir adelante y decir sí a la vida. Vamos a leer el último mensaje que soy Andrea. Andrea, bueno, gracias, te admiro. Bueno, yo admiro a todos los que se ponen esta misión al hombro, con mensajes, con alegría, con testimonios, y bueno, y que sigamos apoyándonos mutuamente. Gracias por tu mensaje, gracias por todos los mensajes, y vamos a seguir trabajando por el reino, seguir defendiendo la vida siempre, juntos por la vida, sobre todo en este programa de Radio María Uruguay. Y pasamos de largo a algo muy importante que voy a aprovechar a hablar hoy. Vamos a hablar de la Fundación Piso Digno. Hoy la Fundación Piso Digno es una fundación que no sé si todos conocen, pero que se preocupa porque ninguna niña o niño nazca en piso de tierra en Uruguay. ¿Qué los mueven? Más de 7.000 hogares con piso de tierra en 656 asentamientos. Los pisos de tierra son generadores de virus y bacterias que causan enfermedades gastrointestinales y desnutrición. La humedad del suelo dentro del hogar es causal de diferentes enfermedades respiratorias, de las cuales Uruguay tiene índices muy altos en la comparación internacional y es motivo de buena parte del ausentismo de los niños en las escuelas. Dejan de ir a las escuelas por este motivo. El mal estado del suelo afecta el crecimiento de los niños en los primeros años de vida, cuando comienzan con la actividad del gateo, fundamental para el desarrollo del cerebro y motriz del niño. La Fundación Piso Digno es una fundación que construye pisos elevados de madera en hogares donde el acceso a un piso digno presenta grandes dificultades. Para que ningún niño nazca en piso de tierra, trabajamos junto al Pereira Rosell y al Hospital de Clínicas. Al mismo tiempo, capacitan hombres y mujeres
con habilidades constructivas y que les abran nuevas oportunidades, no solo para crear esos pisos dignos, sino para salir a trabajar y tener nuevas oportunidades. Los referentes barriales son fundamentales para difundir nuestra propuesta en el barrio y ellos se encargan de identificar a las familias que viven en hogares con pisos de tierra y fortalecen el espíritu colaborativo de nuestra intervención. Vamos a hablar con Matías, ¿no? Matías, ¿estás ahí? Buen día, ¿cómo te va? Hola Matías, muchas gracias por responder a este llamado, ¿no? A esta invitación que nos vas a hacer ahora. ¿Vos qué haces en la Fundación Piso Digno? Matías Acosta con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y es una alegría poder compartir lo que hacemos, sobre todo en este momento que estamos llegando al piso número 1000. Qué maravilla, felicitaciones por ese trabajo exhausto, ¿no? De 1000 pisos. No, la verdad que sí, es un trabajo, la verdad que lindo. Vamos a empezar por ahí, por lo que recibís de la gente, ¿no? Y bueno, un poco a la pregunta que me hacías, que era a lo que hacía yo soy el coordinador general de la Fundación, y bueno, estamos todos los días tratando de resolver esta problemática, que la verdad fue muy buena la introducción que hiciste. No sé si me dejaste mucho para hablar a mí. No, bueno, pero es que la verdad que no hay que sacar ni poner ni sacar una palabra. Estaba perfecto, esa es su página y la verdad que el trabajo que hacen es admirable y es tan necesario que vale la pena que sigas hablando un poquito más. No, tal cual. Lo que buscamos en la Fundación hace 4 años es transformar un poco la realidad de las familias que viven en condiciones precarias, ¿no? Que hoy en día son muchas, tú lo dijiste, más de 650 asentamientos, muchos niños, que eso es lo que nos mueve, son los niños, y bueno, tratamos de reemplazar ese piso de tierra por un piso elevado de madera, así generar un cambio en la salud, en el confort y en la dignidad de esas familias que viven en esas condiciones, que hoy en día la mayoría de esas personas que viven en piso de tierra están viviendo en asentamientos. Son muchos los asentamientos que hay en el Uruguay, son más de 650. En estos 4 años ya llevamos trabajamos en 112, o sea, tenemos camino para recorrer, sí, y todavía nos queda gente para llegar. Por supuesto, pero a medida que van avanzando, van llegando y se pueden ver esas casas, esos pisos dignos, se pueden ver en la página web. Yo estuve viendo unas fotos que en este momento no las puedo compartir al aire, pero ¿dónde pueden ver esos pisos dignos que están construyendo y que han construido? Bueno, los pueden ver en la página de la Fundación, que se llama pisodigno.org. Y también en el Instagram, Fundación Piso Digno. Ahí pueden ver las fotos de los trabajos que realizamos día a día. Y bueno, que en este trabajo, que es un simple piso elevado, le cambiamos la vida. Totalmente. O tratamos de hacer eso con la gente que vive en estas condiciones, ¿no? Porque no es digno. Y sobre todo, como lo dije antes, algo que nos mueve son los niños. Esto impacta directamente sobre la salud de los mismos, que todos conocemos gente que sufre de asma o tuvo una crisis asmática, sí, y sabemos lo complicado que es. Y además son el futuro de nuestro país, ¿no? Son el futuro de nuestro país. Y que vos vayas, le hagas el piso a esa gente, que antes cuando vos le fuiste a hacer la entrevista y mientras le haces el piso, te pones a charlar con ellos y te dicen, no, porque este año en un invierno jodido tuve 3-4 veces internado con el niño, y a los 6 meses, al año, vos vas, te la cruzás a la gente y te dice, no, pero este año al final solo una vez fui al hospital y no quedó internado, solo me lo mandaron con internación domiciliaria. Ya eso es un cambio radical para el niño y para la familia. Y para ustedes, ¿no? Porque qué emoción ver los frutos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y no es solo la enfermedad respiratoria. Como tú también lo dijiste, las enfermedades gastrointestinales. ¿Te imaginas un niño que está aprendiendo a gatear, que se lleva las manos a la boca, con toda esa tierra, las bacterias que tiene, que se puede llevar adentro del organismo, y todas las implicancias que eso trae, ¿no? No, y además en la Parásitos, familia, ¿no? El cocinar, el dormir, todo, todo eso. todo. Es un simple piso que hace un cambio radical, como tú le dijiste, en cocinar, dormir, que ellos ya después que le hagan el piso también te lo comentan, che, sabés que dormí mucho más cómodo porque ahora la cama está a nivel. Y los También días de lluvia son días de lluvia y lo- no son una un mal momento, ¿no? Porque la realidad es que eso también empeora la situación. Saber, nos ponemos contentos, ay, qué lindo iba a llover, y en el fondo quienes viven en piso de barro, sí, no saben, esos días no saben ni lo que hacer, porque pobre. los niños no pueden ir a la escuela, tienen que estar acomodando todo dentro de la casa para que no se les moje, no se les eche a perder, El porque lo poco peligro, además, ¿no? Porque todos los cables y todo lo que sí, tienen. sin duda, porque a veces lo poco que tienen se les termina echando a perder porque se les humedece, vamos a decir, la ropa les agarra humedad. Entonces ya esto es un cambio rotundo en todos los sentidos de la familia, ¿no? En todos los sentidos de la familia. Matías, ¿y Sí, qué está por pasar ahora en Piso Digno del 30 de octubre? Contanos un poquito en qué podemos ayudar todos los que estamos oyendo, además. bueno, un poco lo que va a pasar el 30 de octubre es, llegamos al piso número 1000, es un número que impacta, no es solo el piso número 1000, atrás de ese número hay 1000 historias de 1000 familias que pasaron de estar en piso de tierra a un piso elevado de madera. Ya no pisan más tierra, ¿ah? No pisan más barro los días de lluvia. Hoy en día los días de lluvia escuchan el agua pasar por abajo del piso, ¿no? Y bueno, como te digo, vamos a construir el piso número 1000 en el barrio Punta de Rieles. Y bueno, toda colaboración que puedan hacer, bienvenida sea. Pues nos pueden seguir en nuestras páginas en nuestra página de Instagram, en la página de internet, colaborar a través de ahí de la página. ¿Y se puede ir ese día al asentamiento? Sí, en el barrio Punta de Rieles, el que ¿Qué quiera tenemos que asistir. hacer para ir? Contanos. Y, y mira, se comunican conmigo, quien quiera venir, le pasas mi teléfono, y se comunica conmigo. Y O yo ahí en el Instagram, en @ Fundación Piso Digno. Sí, también Perfecto. se puede comunicar por Instagram o a través de la página, envía un mensaje y se le estará contestando a la brevedad. Buenísimo. ¿Y qué? A ver, yo quiero ir. ¿Qué hago? ¿Qué llevo herramientas? ¿Qué No, tengo que hacer? ganas de querer ayudar, de conocer esta iniciativa. ¿Puedo Y bueno, trabajar? sí, ¿Puedo obvio, esa es un poco la idea, de que vivan la experiencia de lo que hacemos de día a día. ayudar? Sí, de lo O que sea, hacemos voy día a con día. ropa cómoda. Sí, ropa cómoda. Y eso es una cosa que dijiste ahí, es la experiencia de ayudar. Cuando uno ayuda a la otra persona, Ya al está. final del día se termina sintiendo una felicidad que no se la puede explicar a alguien. Totalmente de acuerdo. Nos pasa todos los días cuando ayudamos en nuestra familia, ya sea una madre, un padre que te pide una mano, no sé, terminan de cocinar y le decís, no, dejá que yo lavo los platos. Ahí mismo hay una felicidad interior que sentís, que no se puede explicar, y en esto pasa lo mismo, cuando ayudas a alguien con necesidad, te pasa exactamente lo mismo y apoyás la cabeza en la almohada y sentís y decís, hoy ayudé a una Misión familia. cumplida. Amor al Tal prójimo, ¿no, cual, Matías? tal cual que es así, La y creo misión que de este día se cumplió. tal cual,
Tal cual. Y casi que no entramos en la cama, ¿no? Porque nos creemos enormes. No, sin duda, sin duda. Se te llena el corazón y se te infla el pecho. Bueno, entonces, el jueves, ¿no? Jueves 30 de octubre a las 12 horas. A las 12 horas en el barrio en el asentamiento de Punta Rieles. Sí. Y, bueno, lleven ropa cómoda para trabajar, muchas ganas de ayudar. Y nada, se pueden inscribir en @Fundación Piso Digno o en la página de Piso Digno pueden encontrar ahí todos los números de teléfono para anotarse, ir a trabajar. Y está bueno ir a trabajar en familia, ¿no? Quienes tienen la oportunidad de escaparse de algún lado y trabajar ese día, llevar a los niños y que vean la realidad y la compartan y que aprendan lo que es con el ejemplo ayudar al prójimo y amar al prójimo, ¿no? Sí, y es por una buena causa. Totalmente, así que arriba Fundación Piso Digno, los apoyamos desde acá de Radio María Uruguay y bueno, nada, te agradezco Matías por la información. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, vuelvo a repetir, gracias por el espacio de poder transmitir un poco lo que hacemos, ¿no? Acá en Radio María siempre cuenten con nosotros, ya saben, nos llaman y felices. Y un día podrías venir acá al piso y hacemos la entrevista en vivo y hablamos un poco más o traer a alguno de los beneficiados de esos pisos dignos. ¿Te parece? Perfecto, con mucho gusto. Bueno, Matías, un éxito el 30 de octubre, acuérdense, a las 12 horas ahí en el asentamiento de Punta Rieles. Hasta luego, que tengas buen día. Chao, chao. Chao. Y si terminamos con otra invitación para el 30 de octubre, pero esta vez es a 21 años de la partida del padre, de nuestro querido padre Pedro Richards, pionero del apostolado por la familia y la vida en el Uruguay y fundador del movimiento familiar cristiano Serra Club Uruguay, Grupo Misionero Esperanza, CIEF, Senaplanf, ICF y Provida Esperanza Uruguay. Por este motivo les recordamos en la misa este jueves 30 de octubre, o sea, después de Piso Digno, a las 7 de la tarde, van a la parroquia de Santa Rita de Casia, ahí en Friburgo y esquina General Paz. Los invitamos a participar de la Eucaristía, a unirse en la oración para agradecer el don de su presencia entre nosotros y pedir que avance su proceso de beatificación ya iniciado. Así que los esperamos en la parroquia Santa Rita, en el aniversario de la partida de nuestro querido padre Pedro Richards, el 30 de octubre a las 19 horas. Y bueno, y ya nos despedimos porque empieza la Santa Misa y si no Elvio me va a dar a retar con algo, como siempre. Muchas gracias. Bueno, no se olviden de pasar por las librerías a comprar el libro de Ama a quien piensa en el aborto, un libro, una guía para despertar conciencias, acompañar y sanar, y que está hecho con muchísimo amor y mucho Espíritu Santo. Les mando un beso muy grande. Muchas gracias a todos los que escribieron y colaboraron en el programa de hoy. Los esperamos, si Dios quiere, el próximo martes aquí en Radio María Uruguay en Juntos por la Vida.